A mí lo que me gusta es que las cosas sucedan. Soñar no me parece gran cosa. Hay también una sobrevaloración del sueño. Vos vas soñando, pero si después nada, llegas al final del día y te vas a dormir con ese sueño no concretado, de nada, volvés a dormir. Y a mí me gusta que los sueños sucedan. Y para que un sueño se suceda, se pose en la realidad, aterrice en el mundo real, necesitas manejar un montón de herramientas de la práctica. Entonces me gusta soñar una historia que sé que alguien la va a poder querer producir o va a ser realizable como director o va a haber alguna vía de comunicación con una audiencia. Después lo que la gente le va a gustar o no le va a gustar ya no lo maneja. Cuando uno escribe se expone mucho, hay una parte de uno que boicotea permanentemente el proceso y que dice no, mejor que no ocurra. Y uno tiene que luchar contra eso, decir no, que ocurra, si no, no lo hago. Entonces para mí siempre estuvo muy mezclado la parte más productiva, digamos, o hacedora, por eso yo me defino más como un artesano que un artista, digamos. Me gusta ver la artesanía terminada, tocarla, que más que el hecho artístico. Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Pulmón Creativo, este espacio donde conversamos con personas protagonistas del mundo de las industrias culturales y creativas y donde tratamos de aprender de sus experiencias, cómo hicieron para trascender en un campo tan competitivo, cómo llevan el talento, en este caso de nuestro país, al mundo, qué miedos, qué desafíos se enfrentaron. Y hoy tenemos el placer de conversar con Daniel Burman. Daniel es director, es productor, es guionista, es muchas otras cosas, pero sobre todo es una de las personas más relevantes de la industria cinematográfica en nuestro país. Y bueno, se ha hecho un rato para conversar con nosotros. Gracias, Daniel. No, gracias por la invitación, Enrique, un placer. Por estar el día de hoy. Quiero ir a los bifes derecho, así rompemos el hielo. Preguntarte entonces, ¿cómo fue que te metiste en esta industria? Si fue algo que desde muy chiquito ya sabías que ibas a hacer. O apareció de grande, te encontraste, te explotó la vocación encima, era algo que estaba en tu casa. Desarrolle. Mira, justamente el otro día hablaba con uno de mis hijos de la trampa y la falacia de la vocación. Es una palabra horrible. Sobre todo cuando... No sé si la palabra es horrible, pero esta idea de que uno cuando es joven tiene que saber qué quiere, ¿no? Es un absurdo. Es un absurdo, pero uno no tiene la más puta idea quién es, ¿no? No sabe cómo es el mundo, no sabe quién son sus padres, no sabe quién es la familia, no sabe para qué está acá. Entonces, yo siempre creo que la sensación que yo la recuerdo muy bien del final de la secundaria y el principio de la universidad de esos tiempos, que como el mundo era un lugar inaccesible, un laberinto con varias puertas y que mi sensación de que tenía que entrar por alguna, pero después me iba a perder. Y me iba a encontrar, ¿no? Que era más o menos irrelevante por dónde iba a entrar a esa espesa bruma de la adultez. Me gustaba, a mí lo que o sea, lo más parecido a una vocación, a mí me gustaba escribir. A mí me gustaba contar un cuento y que me escuchen, que no estén mirando otra cosa. ¿Te gustaba leer antes? Me gustaba leer, me gustaba escribir y iba al cine cada tanto, pero no era mi actividad principal. Mi actividad principal era caminar por Corrientes y comprar un libro de Ray Bradbury o Isaac Asimov y comerme un alfajor. Eso era el plan, digamos. No había redes sociales, no había Tinder. Todo era mucho más fácil y más difícil al mismo tiempo. Y sí, sabía que me gustaba el derecho. Me gustaba la idea de algo que regle el caos del mundo, ¿no? Esa fantasía, ¿no? De los que empiezan a estudiar derecho, que hay algo que se puede arreglar. Y sabía que había otro aspecto mío que si solo estudiaba derecho iba a quedar muerto. Eso, entonces siempre sentí de que como escritor no iba a ser nunca muy bueno, pero tampoco creía que como cineasta iba a ser bueno. Me parecía que el cine era un instrumento, una herramienta, un puente para contar algo a alguien y que intuitivamente sentí que me iba a ser más factible hacerlo. Como que pensaba, escribo a alguien algo en un papel, ¿quién carajo va a leerlo? Después de una película la proyectás y alguien entra. No sé si lo pensaba de esa manera, pero algo así. Pero primero escribiste en cine. Claro, no escribí. Y así empecé a estudiar. Apareció un guionista. Primero apareció un guionista. Y empecé a estudiar Derecho y a estudiar cine al mismo tiempo. Y muy rápidamente conseguí trabajo como meritorio en una película. Y empecé a trabajar en cine y me gustó mucho el hacer cinematográfico. Me gustó eso de ir a un grupo de personas y día a día hacer un pedacito de la película. Y empecé a aprender de diferentes oficios, de la producción, de la dirección,
de la fotografía, de una formación que tenés que tener multidisciplinaria para encarar esto. Y de pronto ocurrió, hay como una zona que no sé bien cómo pasó, lo que sí sé que empecé a trabajar mucho, me empezó a gustar, y que hay algo que yo valoro mucho, que es, que trato de compartirlo cuando converso con alguien, que es tuve una inmediata asunción de mi mediocridad, y eso me dio mucha libertad y mucho impulso. Yo veo No con te viste mucha... obligado Claro, a yo llegar. dije, yo acá el mejor no soy. Tipo, veía los cortos de mis compañeros, digo, los mejores cortos no son los míos. Y eso me dio una libertad fantástica. Digo, yo voy de última a ser un tipo más que hace películas. Y yo ahora veo con mucha tristeza cómo los jóvenes están todo el tiempo en estas conversaciones, ¿no?, que a veces se hacen motivadoras. Siempre se lleva a un lugar de excelencia y los mejores y conquistar el mundo y tener una oficina en Shanghái y todo es extremo y todo lo... Entonces yo veo a los pibes ahí escuchando a los que llegaron con cara de, no voy a llegar nunca. Pero te llevo al principio porque hay algo que me parece interesante, que es que en esta industria en particular, yo tengo la suerte de haber visitado una gran cantidad de rodajes, ver un montón de gente laburando, pero hay algo que me llama la atención y me gusta, te diría que me emociona, que la forma de entrar, y vos la mencionaste, es justamente la del meritorio, ¿no? Esta idea de uno aprende, además de estudiando, aprende haciendo, ¿no? ¿Es así? Sí, es una muy buena pregunta, porque eso cambió muchísimo. Mi primer trabajo en cine, o sea, mi primer día de trabajo en cine fue ir a comprarle un tampón a la actriz protagónica. Y fue el día más feliz de mi vida. Capaz que es un detalle poco, digamos, de poco cinematográfico, pero yo era tan joven que todavía no sabía cómo era, no tenía hermanas, nada, y tuve que averiguar, me preguntó el farmacéutico por la medida, volví, le pregunté, o sea, lo cuento como anécdota porque hoy día yo estaba filmando una serie, había 2 grados bajo cero y quería comerme un chocolate y ni se me ocurría preguntar, y no me podía mover la cámara, y no se me ocurría preguntarle a alguien que me vaya a comprar un chocolate porque hoy día no está bien visto. ¿Cómo le va? ¿Cómo voy a ir a... Yo estoy gracioso, vengo a hacer cine, no voy a comprar chocolate. Claro. Eso cambió mucho. Pero yo haciendo esas cosas, yendo a cambiarle la rueda de un auto, que yo escuchaba, veía, aprendía del mundo, o sea, el trabajo lo que era el trabajo del meritorio, que tenía un montón también de aspectos, digamos, que por suerte cambiaron. Antes no te podías acercar a la cámara, era como un lugar sagrado, había lugares que era muy jerárquico el cine. Sí. Pero el proceso de aprendizaje era extraordinario porque pasabas por todos lados. Hoy algo de eso cambió. Yo me escucho hablar y parezco un tipo de 90 años, pero la realidad es que algo cambió y es bueno ser honesto, sobre todo en estos ámbitos, digamos, donde uno puede hablar realmente de lo que piensa, que hay a veces una necesidad de los jóvenes que a mí me llama la atención de divertirse, ¿no? Que a mí me llama la atención, ¿no? Renuncié porque no me divierto. Y a mí me parece como espectacular. Porque yo cuando empecé a trabajar no se me pasaba por la cabeza divertirme. Sí, es una nueva generación. Claro, la verdad es que ¿cómo trae algo para voy a aprender, enseñarnos. me voy a flagelar si necesario para poder aprender y convertirme en el tipo que sueño ser. Y ahí me voy a cagar de risa, Claro. me voy a divertir como loco. No estoy diciendo que sea mejor o peor, pero ese cambio de enfoque es muy fuerte. Porque lo divertido es cuando te convertís en algo parecido a lo que soñaste. En el camino no la pasas muy bien. Total. Digo. Ahora, sos guionista, director y productor, ¿no? Son laburos muy distintos cada uno de ellos. ¿Cómo los balanceás? Y por ahí en esta secuencia que yo te mencionaba, aparece primero el guionista, después el productor y después el director. ¿Es así? ¿Tengo bien hecho los deberes o conviven? Conviven porque, a ver, a mí lo que me gusta es que las cosas sucedan. Soñar no me parece gran cosa. Hay también una sobrevaloración del sueño. Vos pasás soñando, pero si después nada, llegas al final del día y te vas a dormir con ese sueño no concretado, de nada, volvés a dormir. Y a mí me gusta que los sueños sucedan. Y para que un sueño se suceda, se pose en la realidad, aterrice en el mundo real, necesitas manejar un montón de herramientas de la práctica. Entonces me gusta soñar una historia que sé que alguien la va a poder querer producir o va a ser realizable como director o va a haber alguna vía de comunicación con una audiencia. Después lo que la gente le va a gustar o no le va a gustar ya no lo manejás, pero hay algo de un objetivo de concreción de que eso ocurra, que no es menor, porque hay cuando uno escribe se expone mucho, hay una parte de uno que boicotea permanentemente el proceso y que dice, no, mejor que no ocurra. Y uno tiene que luchar contra eso, decir, no, que ocurra, si no, no lo hago. Entonces, para mí siempre estuvo muy mezclado la parte más productiva, digamos, o hacedora,
Por eso yo me defino más como algo más, como un artesano que un artista, digamos. Claro. Me gusta ver la artesanía terminada, tocarla, más que el hecho artístico. Pero a la vez la materia sobre la cual trabajás, y vos ya lo mencionaste varias veces, son las historias, ¿no? O Sí. sea, ¿qué rol ocupa la creación de historias justamente en esta industria en particular? Ahora, a mí lo que me motiva es contar algo a alguien, pero contarle alguien a alguien en realidad. Yo arranco por una persona que tiene un dilema más o menos irresoluble, digo. Y a partir de ahí construye una historia que es una excusa para contar. Básicamente es eso, digamos, los dilemas que uno enfrenta día a día en mi caso, entre la función paterna, los deseos, los sueños, la familia, bueno, nada nuevo. Cada uno tendrá sus obsesiones que no resuelve, pero básicamente las historias tiene la contradicción que uno escribe una historia para resolver lo irresoluble de un personaje, y eso es cuando las historias son más interesantes. Pero hay un modo de escribir para la pantalla que es distinto al de la Sí, sí, literatura. pero hay un primer momento que es mucho más caótico que tiene que ver con esto, Ok. y después uno lo pone en una caja narrativa adecuada para el medio. Pero arrancás por el caos, digamos. ¿Y qué diferencia hay con, por ejemplo, historias basadas en hechos reales? El caso tuyo, una serie muy interesante y a la vez muy exitosa como Yossi, ¿no? ¿Hay una diferencia con relación a la ficción o lo tratás, la materia termina siendo la misma? Y lo mismo porque es con qué te enganchás. Yo no me enganché con un thriller eh, político, digamos, o de espionaje en sí, sino con un personaje que tiene que simular ser un otro para ser aceptado por esa primera familia que quiere, que es básicamente la policía, y después la familia a la cual tiene que engañar la siente más propia que la policía que la familia que le dio la misión, que es la policía. Entonces ahí tipo no, entra en una crisis muy compleja de identidad, habla sobre identidad. Entonces, a partir de, bueno, sí, bueno, va a ser una serie de espionaje, hay ciertos códigos, la gente espera que sucedan ciertas cosas que no puede defraudar porque si no, no sigue viéndola, pero no partís de eso, partís de la caja, de la forma. Y el lugar digo, el lugar como espacio situado, ¿no? Pienso obviamente como lugar común ya vinculado a tu cinematografía en el mejor de los sentidos, ¿no? El 11. ¿Qué significa para vos? No el 11, sino la idea de un espacio determinado con un imaginario, una identidad Eso dentro de estas historias. para mí tiene que ver digamos, hay una carga insoportable que llega a todo lado, que es la infancia, el origen, como Carmen dice. En esa tensión hacia dónde vamos, es como una especie de cuerda que cuando más tensionada está, mejor uno transita. Entonces, tener un anclaje con ese origen, que puede tener un anclaje geográfico, emocional, de personajes, de idioma, de cualquier cosa, es una manera de que eso tensione y que uno pueda sobre- atravesar unas filmaciones como atravesar un incendio, ¿no? Con un traje de amianto que no anda nunca muy bien. Entonces, nada, tenés que sostenerte de algo. Y para mí, cuando yo incluyo algún elemento de mi origen, o de mi infancia, o de donde vengo, nada, es una manera de este, poner poner un testigo, ¿viste? Un palo de donde tensar el hilo, ¿no? Clavar un mojón. Sí. Me gusta que vos mencionaste, te mencionaste vos mismo como artesano más que como artista, porque para mí dialoga con esta idea con la que yo introduje la entrevista, que es la industria audiovisual. Contanos, para quienes no tienen la oportunidad por ahí de ir a un rodaje, qué significa en términos de industria, ¿no? ¿Qué cantidad de gente moviliza? ¿Qué talentos están involucrados? Está bueno para dimensionar también lo que significa en términos de desarrollo, no solo en términos culturales, sino en términos de crecimiento, de desarrollo de este sector. La industria cultural, bueno, decírtelo vos, es como es como bailar delante de Fred Astaire y cantar. No, el movimiento que genera, el gran problema de los gobiernos es que no terminan de entender la idea de la industria cultural eh, porque porque no lo podés cuantificar en un Excel para que un asesor lo lea en 3 minutos. Entonces se ponen muy nerviosos. Lo que genera una industria cultural en el mundo y todas las industrias accesorias que viven, todo lo que motoriza, los imaginarios colectivos que construye, lo que genera la marca del país, o sea, es no se puede cuantificar, es enorme. Por eso cuando se destruye una industria cultural, el daño es prácticamente irreparable.
Pensemos para salirnos de nuestro mundo, en el vino argentino. Bueno, ¿lo podés medir en cuánta botella vende en el mundo? Nada más. No, porque tener la gente que va a Mendoza a tomar. ¿Podés medirlo solamente en eso? No, porque también tenés lo que compra la artesanía o lo que genera el país. O sea, y no te podés detener. Entonces, capaz que podés hacer un cálculo para que se ponga contento, pero nada, son las cosas que construyen la identidad Claro. de los países y hace que el país tenga un atractivo y que tiene derivadas insospechadas en lo que es la construcción de un país, porque las diferentes industrias, los jugadores se van cruzando de una manera muy particular. Cualquiera puede entender eso que está en cualquier lugar predominante en una industria. Entonces, tiene un efecto obviamente industrial muy grande porque hay algo que a veces no se ve, que es en una producción la mayoría es valor agregado. Totalmente. Eso es un elemento que es muy, muy técnico. Nosotros no importamos casi nada. Nosotros alquilamos una cámara, un lente, después hay gente. Digamos, son personas. Es puro valor agregado. La película es puro valor agregado. Son personas, decorados, gente que morfa. El valor que tiene y el impacto que tiene es impresionante, y sobre todo en lo que es la construcción del imaginario colectivo, digamos, de la identidad de un país para adentro y para afuera. Lamentablemente esto no se termina a veces de entender, pero quizás no vale la pena el intento de seguir explicándolo. Vos estás vinculado a una gran compañía, ahora, una gran compañía a nivel internacional, de base española, ¿no? MediaPro. Y quería que nos contaras desde tu punto de vista, justamente para ver un caso interesante en términos comparativos, no de MediaPro en particular, sino España, un país que tuvo siempre una cinematografía, pero de alguna manera en los últimos años ha tenido un desarrollo impresionante, entiendo, de la mano de las plataformas, ¿es así? Mira, sí y no, digamos. Es de las manos, digamos, en la industria española, la verdad que, bueno, MediaPro es un jugador esencial, y que es uno de los estudios independientes más importantes de España, y es un buen ejemplo porque ha sabido tener relación con decenas de televisoras de comunidades autonómicas. Obviamente hay plataformas, pero hay streamers, hay medios no convencionales, la Hay televisión nuevas pública, hay universidades nuevas también. universidades, digamos. Lo que ocurre en España es realmente extraordinario, donde todavía los medios tradicionales son fuertes, donde los medios tradicionales más disruptivos tienen una presencia también muy importante, y aparte donde el material que han generado las plataformas en España ha viajado al mundo de una manera brutal. No sé si es un buen espejo donde mirarse, porque Sí, es un contexto es un distinto, contexto están muy... en la Unión Europea, Está en la digo. Unión Europea y con una pata, obviamente, muy importante en Latinoamérica, y además, bueno, es un país que por un montón de cuestiones hoy es un destino muy, nada, como sabes, muy sexy. Sí. Pero sí, sí, es un lugar por lo menos donde mirarse. Sí. ¿Y cómo ves entonces las oportunidades, no para el cine argentino, sino la producción audiovisual argentina? Digo, no solamente el cine, sino que hoy también los contenidos pensados, producidos, a veces también desarrollados en nuestro país, no siempre, pero hoy están en todas las grandes plataformas. Todos tus últimos proyectos uno los puede ver incluso en diferentes plataformas, ¿no? Eh, ¿Qué oportunidad ves entonces para nuestra industria? No, la oportunidad es enorme porque lo que está pasando es que no quiero tampoco mencionar porque es información más confidencial de cada plataforma, pero hay muchísimos contenidos argentinos que han tenido comportamientos totalmente sorprendentes, incluso para las plataformas en países que uno diría, bueno, pero hay abismos culturales. O sea, lo que nos permite es una visibilidad en contextos absolutamente imprevisibles, pero que generan para el contenido argentino mucha visibilidad. Otra vez para los actores, para la música, para los decorados, para la comida, Claro. para todo lo que se vea en una película. Obviamente el contexto país es muy complicado. Yo creo que este año va a ser realmente muy difícil. Las únicas oportunidades hoy de ventanas son las plataformas, claramente. Pero bueno, yo no tengo una visión realista, pero también sé que es demasiado lo que tenemos para perderlo por una coyuntura. Creo que las plataformas son muy buenos aliados mientras pensamos y repensamos cómo es o cómo debería ser cómo se debería involucrar el Estado, la cosa pública,
en la producción audiovisual y en la cultura. Creo que más allá de las cuestiones puntuales y de financiamiento que hay actual en las políticas públicas, creo que habría que intentar, que yo sé que es muy difícil porque somos esclavos de la coyuntura en Argentina, decir, bueno, paremos por un minuto, más allá de lo que está pasando ahora, que es dramático en términos de financiamiento, es cómo imaginamos en un mundo ideal, digamos, el Estado argentino involucrándose en la cultura, porque hay mucho para repensar y mucho para replantearse también. Y bueno, quizás todavía no sea el momento, pero en algún momento va a haber que hacerlo. Algo que a mí siempre me llamó la atención de tus proyectos, y esto recuerdo una conversación hace años, cuando recién comenzabas con Oficina Burman, es justamente la obsesión por invertir aguas arriba. Es decir, uno ve una película ya terminada, pero en realidad lo que estuvo detrás y lo que empezó todo es lo que vos decías hace un rato, que es las ganas de contar una historia, digamos, con todo lo que uno carga encima de su propia biografía, ¿no? Pero lo que a mí me llamó la atención entonces, y te quiero preguntar, es todo ese laburo más invisible que hay de investigación detrás de una historia, de construcción de un universo posible, o sea, volver a esta idea en inglés de storytelling, de narrativa en castellano, eh, y qué tan relevante es para finalmente tener un producto que esté bueno, ¿no? O sea, en esa receta, ¿cuánto pesa la historia para tener después un producto que la gente tenga ganas de mirar? Yo cada vez más creo en esa inversión, te diría más que nada de tiempo previa y conceptual, porque un rodaje, lo que ocurre en un rodaje, un 60-70% no tienes ni idea qué puta va a pasar, o sea, es como es el caos, es la imprevisión, vas a filmar un lugar y hay una maratón, un actor cree que es bueno, tiene un problema personal y no es tan bueno, y viceversa, o sea, pasan cosas que no sabes que van a pasar, entonces lo que sobrevive es tener un núcleo conceptual realmente muy fuerte, muy desarrollado, un guión lo mejor posible y que admita cambios a último momento, que soporte ese fuego, de atravesar ese fuego que es un rodaje. Así que toda esa inversión previa cada vez para mí es más importante. Pero digo, volvamos a Yossi. Yo recuerdo, fueron años de trabajo, Y digamos. fueron 3 años de desarrollo, ¿sí? 3 años de pensar, repensar, tirar un guión, otro y para adelante. Investigar, además, porque digo, Investigar, sí, una sí, sí. historia basada en Y hechos tomar también reales. decisiones, ¿no? Que digamos, atravesamos atentados. Bueno, hay cosas que van a hacer, digo nada. Las víctimas son reales, no son ficción. Claro. Las víctimas no las nombramos, no las nombramos, digamos. Había un personaje que necesitamos que era un sobreviviente. Hubo un sobreviviente así, bueno, no lo podemos meter. ¿Cómo hacemos, digamos? Un montón de dilemas morales que si no lo tenés antes, lo tenés durante y tiene su riesgo. Claro. Es mejor hacerse todas las preguntas antes. Y hablando de antes y después, ¿cuánto cambió la forma de hacer cine o serie desde que empezaste? Si no me equivoco, en el 90 y pico, mediados de los 90. Sí. Irrumpiste en este mundo a hoy 2024. No, bueno, creo que todos nos profesionalizamos muchísimo más. Creo que las plataformas cada vez más confían en el talento que tienen. Por lo menos en Latinoamérica, como que llegó, primero capaz que llegaron un poco más tímidas y ahora tienen más confianza. Nos desarrollamos mucho en términos técnicos, en términos de calidad. La verdad que acá a igual inversión podemos hacer un producto igual en cualquier parte del mundo. Igual, realmente. Y eso lo digo sin ningún chauvinismo. Igual, realmente estoy convencido. O sea, con la misma inversión acá hacemos lo mismo en cualquier lado. O con menos. ¿Y qué más cambió? Creo que tenemos más, parece que hay más libertad ahora en lo que es los formatos de las historias, que hay mucho más riesgo de las plataformas a veces en los formatos, en la cantidad de capítulos, en cómo son, hay muchísima más apertura. Hay capacidad para arriesgar más. Sí. ¿Y cuál es el vínculo, que es algo que siempre me llamó la atención en tu doble o triple rol en realidad? Porque vos te vinculás con personajes y esos personajes finalmente toman la forma de un actor, una actriz, ¿no? ¿Pensás de antemano a la persona que va, cuando estás escribiendo ya tenés a un actor, una actriz en la cabeza, aparece después? Trato que no. Cuando estás filmando te encontraste de golpe con la vuelta final, la última cocción, te aparece cuando finalmente estás vos detrás de cámara. ¿Cómo es ese Pues vínculo? ¿el personaje o del actor? No. El personaje, hasta que vos no estás el primer día con 100 personas alrededor y pones la cámara y lo escuchás hablar por primera vez, no lo terminás de encontrar. Eso. El resto es zaraza.
Y ahí cuando lo encontrás lo terminás modelando, por lo cual normalmente el primer día de rodaje uno debería tirarlo a la basura. A veces excepcionalmente no, pero normalmente vas terminando de modelar y ahí lo vas. Hay un trabajo previo que haces, pero hay un momento que ya uno dice, bueno, ya. Por eso a mí me aburren muchísimo las preproducciones largas, porque hay un momento que dice, bueno, ya está, listo, no hablemos más de esto, hagámoslo. Querés salir a la cancha. Sí, sí, veámoslo y peguémonos contra la pared y no conversemos más del tema. Y me obsesiono mucho con la construcción de ese personaje en el proceso y después tengo un mecanismo de supervivencia que medio mágico, que termino el rodaje y llego a mi casa, me pongo el pijama y me olvidé de todo. Cuando termina. Cuando termina. Pero también contemos, para los que no lo saben, ¿cuánto dura en promedio un rodaje? Y normalmente son 14 semanas, 12 semanas. Sí, muchas veces fuera de tu casa, esas sí, 14 claro. semanas, donde lo único que pensás es en eso. Sí, son jornadas de 14 horas más el transporte. Y yo llegás a tu casa. Normalmente llegás, comés en la cama viendo algún programa de chimentos que te limpia el cerebro, o el noticiero, que es lo mismo, Claro. y te dormís y estás como en otro mundo. Es lo más parecido, para mí es lo más parecido a estar muerto para el resto de tu familia, digamos, cuando estás filmando. Suena dramático, pero no lo es. O sea, tenés y eso a mí me parece tremendo, porque cada rodaje es una zona quemada, digamos, Claro. en tu vida personal y con el tiempo y una carga para la familia, me imagino, muy pesada. Muy, muy grande, sí. Es un nivel de ausencia que uno no puede imaginar, digamos. A esta altura, con tantos proyectos en el lomo, has filmado en los lugares más insólitos. ¿Me querés contar alguna anécdota sobre todo locaciones que te hayan llamado la atención a lo largo del camino, o las más recientes? Estuviste en el norte, en diferentes lugares filmando. No, sí, lo que pasó, filmamos en Susques. Yo quería, digamos, en el norte argentino, yo sufro mucho el frío y mucho la altura. Son las dos únicas. Te fuiste justo y terminé por algo que no puedo entender. Fue filmando en el lugar más alto de Argentina donde no podés llegar por ruta, y yo soy muy friolento. Y yo mientras estábamos filmando digo, esto es imposible el frío que hace acá, es inenarrable. Decía, no, son exagerados, no puede ser. Entonces yo iba con 3 camisetas térmicas, estaba desesperado del frío. Y cuando terminé el rodaje, prendo la radio y escucho un programa de radio muy conocido que está hablando con un maestro de Susques que vive toda la vida ahí, y dice, el frío de acá es algo que no se puede narrar. Vieron, no, y fue un rodaje bastante mágico dormimos también en un pequeño pueblo del norte argentino, y a la noche yo apagaba todas las luces y veía que en las sábanas había como una especie de brillo, de iluminancia. Digo, no puede ser el agotamiento, el frío, será el litio. Y pasé todo el rodaje así, que a la noche me acostaba y cuando la sábana se movía veía un halo luminoso. Y no puede contarle a nadie, porque digo, me van a... Y el último día antes de irme le digo al conserje hotel, digo, algo que le tengo que decir, muevo la sábana y hay luces. Hay luces. Me dice, usted era 38, sí. Debe ser de la azafata que se mató. Digo, ¿cómo se llama? No, bueno, ahí un día se ahorcó una azafata y creemos que es eso. Por suerte te lo dijo cuando te ibas. Y aparte estaba todo el equipo atrás, así que eso fue una de las últimas. Así que conviví con un alma. Con un fantasma. Con un alma ajena, pero me ayudó muchísimo. Me dio calor, sin tener ningún compromiso. Exactamente, sin entrar en ningún compromiso. Y después filmé en lugares muy, muy insólitos en varios países y cada lugar. Y a mí me pasa algo muy, muy raro, que hablando de lo sobrenatural, no soy alguien especialmente vinculado a lo sobrenatural, digamos. Pero cuando voy de scouting a los lugares, que vas a visitar casas y lugares, tengo algo muy extraño, que es como que la energía del lugar me rechaza o me acepta de manera inmediata. Y a veces pasa que entramos a una locación, entro, digo, no, acá no salgo. Y después siempre, no falla, me entero de alguna historia muy particular de ese lugar. O de algún personaje muy conocido que era el dueño de la casa. O sea que tenés una antena especial. Tengo como una antena perceptiva con los lugares, sí. Más allá de lo estético, digo, porque es un lugar donde después estás muy vinculado. O sea, no me acuerdo ahora, porque tampoco vi absolutamente todo lo tuyo, pero ¿aparece lo sobrenatural entonces en tu cinematografía? No, sabes que no, lo tengo ahí en el aspecto más íntimo, ¿no? Por ahí en Hollywood haces la próxima Scooby-Doo. No, ya era y desenmascarás. Lo natural humano, ya con eso me entretengo. Claro. Alguien que está comenzando en este sector te encara en un café y te dice, Daniel, dame 3 consejos, quiero entrar, soy fanático de tu laburo, sos mi ídolo,
¿qué 3 cosas no tengo que dejar de hacer para alguna vez aspirar a ocupar un lugar como el que vos estás ocupando? ¿Qué le dirías? Que abrace su propia mediocridad Que se relaje, que se básicamente. relaje. Es un poco una frase un poco provocadora, pero eso como los que cambian el mundo finalmente somos los mediocres, o sea, la medianía, somos lo que hace que, porque los genios están encerrados en su genialidad. Es una falacia eso. Están muy contentos siendo genios, digamos. O no, pero en cualquier caso, Claro, no es un problema que tengamos. pueden ser genios, yo hablo de la percepción que uno tiene, ¿no? Obviamente, de uno mismo, ¿no? Si uno se plantea en un lugar de genialidad, no, y que una vez que se levanta en la mañana y se pilla los dientes y hace sus necesidades mínimas, es todo el tiempo y la energía tiene que estar para poder lograrlo. Tiene que ser insoportablemente difícil para uno no hacer lo que tiene que hacer, y realmente, esto lo digo también como una mirada generacional, hay que pensar que no hay que pasarla mal, pero capaz que un poco mal la tenés que pasar. Claro. Lo que no significa que tenés que sufrir para llegar y todo eso. Pero de vuelta, el camino no es recto. El camino no es recto. El camino es sinuoso, caótico, lleno de puertas que no se abren, y tenés que entrar a ese, como te dije al principio, a esa especie de laberinto, digamos, que es la vida profesional, sabiendo que en algún momento vas a llegar a un centro, pero que es más o menos lo mismo por qué puerta entras. Bueno, este programa se llama Pulmón Creativo, en gran medida porque pensamos a América Latina como el pulmón cultural y creativo del mundo. Pero quiero hacerte 2 preguntas relacionadas con esto, ¿no? Eh, por un lado, ¿cuál es ese espacio de descanso, de aire que vos tenés cuando no estás trabajando, ¿no? Si tiene que ver con leer, escribir, hacer deporte, digamos, pero ¿en qué momento te relajás? Y después te hago la segunda pregunta. Ah, mis espacios de relajación tienen que ver con llevar a mi hijo a vacunar, ir al supermercado, ir a comprar. Espero que no lo haga muy seguido la No, bueno, vacunación. son chicos, ¿viste? Tienen el calendario que Se vacunan cada mucho día los se chicos. vacunan mucho. Ir a la pescadería y quedarme charlando con el tipo que siempre le pregunto lo mismo, si la trucha tiene antibiótico, ¿no? Como, nada, vida cotidiana, o sea, la adoro la vida cotidiana, de ahí es donde uno se nutre de la verdad. Me cuesta mucho salir de mi casa, muchísimo, o sea, me gusta mucho estar en pijama en casa, y ocuparme de nada, de ir a la baulera a buscar un tornillo que falta, esas cosas que uno... Sos bien La verdad, casero. Cuando todo bien estás, sos muy casero. sí, me gusta estar bien casero, estar con mi esposa, con mis hijos, esos son los momentos de relajación, salir del ego trip que tiene esta actividad, y de escucharse uno y todo eso, y ese te diría que es mi remanso, mi descanso. Y la otra pregunta final sería justamente para crear. ¿Cómo es ese proceso? ¿Hay un método Burman, digamos, a la hora de encarar un proyecto? ¿Seguís una serie de pasos para encontrarte con un próximo proyecto, con una historia y después desarrollarla? ¿O es más random tu No, forma de es trabajo? absolutamente darwiniana. Digamos, son las ideas que sobreviven. A mí se me ocurren muchas cosas de contar. Y algunas se me olvidan y otras se lo empiezo a contar a mi mujer, a mis hijos, lo empiezo a contar a la productora. Y me pongo pesado, qué sé yo, y hay un momento que digo que hace 3 meses que estoy hablando de lo mismo, y digo, esto lo tengo que hacer, porque si no me torno... como que las ideas van sobreviviendo por su propio peso y otras se van muriendo en el camino, y tiene que ver con eso. Y hay otras que arrasan, que me toman, no sé, como cuando yo sí leí en la contratapa del libro, dije, quiero comprar los derechos de este libro ya antes de leerlo. O sea, esto no puede estar pasando y no se hace una serie con esto. Y me tomó absolutamente de manera muy animal. Que ahora estoy haciendo también una serie que me mandaron también el libro, y encontré en el libro algo que resonó muchísimo en mi vida y dije, esto lo quiero contar, y así. Cuando te pega, te das cuenta. Daniel, muchas gracias No, por un placer. acompañarnos. Sí, muy bien.